estás? ¿Te quedas un ratito y estudiamos sobre Rosh Hodesh? Hoy comienza el mes de Iyar. Cuando Dios creó el universo, también creó el tiempo, el espacio y la materia. Fue noche y fue mañana, día 1. Ese primer día comenzó con la noche y terminó con el día. Es decir, un día se cuenta de una puesta de sol hasta su otra puesta. Según la tradición judía, el domingo 7 de octubre del año 3760 antes de la era común, fecha equivalente al 1 del mes de Tishrei del año 1, es el primer día. El calendario hebreo es lunisolar. Al final de un mes hebreo, la luna está completamente a oscuras y no es visible desde la Tierra. Al despuntar el cuarto creciente, se alcanza a ver apenas a la luna como una finísima línea que desaparece en el horizonte minutos después del ocaso. Es el comienzo del mes hebreo, Rosh Hodesh. Con el correr de los días crece paulatinamente la parte iluminada de la luna que se aprecia desde la Tierra, hasta llegar al plenilunio, que marca exactamente la mitad del mes. A partir de ahí, vuelve la luna a menguar con el discurrir de los días, hasta desaparecer por completo, culminando también del mismo modo el mes del calendario hebreo. El año judío está conformado por 354 días y una vez cada 3 años se lleva a cabo un año bisiesto, que tiene 13 meses. Los meses hebreos son 12, 6 de 29 días y 6 de 30 días. Y son los siguientes: Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab y Elul. Cada uno de los 12 meses tiene un significado especial. Iyar es el 8º mes del año, según el orden talmúdico que cuenta los meses desde la creación del mundo a partir del mes de Tishrei, y el segundo según el orden tanágico, a partir del éxodo de Egipto en el mes de Nisan. El origen del nombre Iyar, al igual que los nombres de los demás meses del calendario hebreo, proviene de Babilonia. Su origen es probablemente acadio y significa luz. En el mes de Iyar encontramos conmemoraciones tanágicas, talmúdicas y estatales. Es un mes central en la historia del Estado de Israel. El 1 de Iyar, Moshe Rabbeinu recibió la orden de censar a los hijos de Israel. En el año 370 antes de la era común y 50 años después de la destrucción del primer templo, comienza la construcción del segundo templo, que terminaría de edificarse 21 años después, bajo el gobierno del rey Darío. Un 2 de Iyar, en el año 480, a partir del éxodo de Egipto, el rey Shlomo comienza la construcción del primer templo. Y en el año 5548 muere en la ciudad de Tiberias el rabino Menachem Mendel de Vitebsk, fundador del Yishuv hebreo jasídico en Israel. El 3 de Iyar del año 1948, la ciudad de Tzfat es liberada durante la Guerra de la Independencia. El 4 de Iyar es el día de recordación de los caídos del Ejército de Defensa de Israel. Es la fecha que se recuerdan a los soldados israelíes que murieron en servicio y a las víctimas de ataques terroristas. Un 5 de Iyar del año 1948, Israel se reconoce como Estado frente a las Naciones Unidas. Y en la ciudad de Tel Aviv es proclamada la creación del Estado de Israel. Esta fecha fue declarada fiesta nacional. Es el Día de la Independencia. El 6 de Iyar del año 1920 fueron aprobados la Declaración de Balfour y el Mandato Británico. Herbert Samuel es designado como primer alto comisionado. El mismo día, pero en el año 1948, comienza la invasión de los países árabes al Estado de Israel. Un día después de que el Estado de Israel fuera reconocido por la ONU, las naciones árabes que lo rodeaban, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, se negaron a aceptar su independencia y declararon la guerra al recién formado Estado. Un 7 de Iyar del año 495
Antes de la era común, se reforman las murallas de Jerusalén y la ciudad de David es inaugurada por Ezra y Nehemías. En 1516 se establece el gueto de Venecia. Y en 1948, el profesor Chaim Weizmann es elegido primer presidente del Estado de Israel. Un 8 de Iyar de 1958, la ciudad de Akko es liberada por el Ejército de Defensa de Israel. Y el 10 de Iyar de 1860, nace en Budapest el doctor Benjamin Zeev Theodor Herzl. El 12 del año 1949, el Estado de Israel es adoptado como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Fallece un 14 de Iyar el Rabbi Meir Baal Hanés, uno de los más grandes Tanaim de la cuarta generación y alumno de Rabbi Akiva. Ese mismo día, pero en el año 1933, los nazis hacen la quema de libros anti-alemanes. Eso incluía libros de judíos, extranjeros y cualquier autor que hubiera criticado al nazismo. Fue el inicio de una persecución que no concluiría hasta la caída del régimen. También ese día, pero del año 1960, es detenido y capturado Adolf Eichmann en Buenos Aires. Tras la guerra, Eichmann huyó a la Argentina y vivió con el nombre de Ricardo Clement durante 10 años, hasta ser descubierto por los agentes del Mossad. Los hijos de Israel llegan al desierto de Tzin después de su salida de Egipto un 15 de Iyar. Y el 16, en el desierto, comienza a caer maná, el pan del cielo, que alimentó a los hijos de Israel durante los 40 años. Ese día, Dachau, el primer campo de concentración nazi y el modelo para todos los demás, es liberado en 1945. El 18 de Iyar es la victoria de Bar Kokhba sobre los romanos. Y en 1572 fallece en Cracovia, Polonia, el rabino Moshe Isserles, a Ramá, uno de los más grandes estudiosos judíos. Ese mismo día, pero del año 120, una plaga ataca a los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Un 18 de Iyar muere Rabbi Shimon Bar Yochai, quien escribió el Zohar, que literalmente significa el libro del esplendor, columna vertebral de la Kabbalah y escritos místicos. Es el día 33 de la cuenta del Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai pidió a sus alumnos que hicieran una fiesta en el día de su muerte para celebrar la culminación de su vida. La fiesta del Lag BaOmer se celebra con el encendido de fogatas en todo el país. El 19 de Iyar de 1941 se proclama la creación del Palmaj y en 1948 cae la ciudad vieja de Jerusalén en poder de la Legión Jordana durante la Guerra de la Independencia. Un 22 de Iyar del año 2448, tras el descenso del maná, Dios ordena a los hijos de Israel santificar el Shabbat. Este fue el primer Shabbat desde la creación. El 25 de Iyar del año 1355 tiene lugar una masacre en la judería de Toledo. Y un 26 de Iyar fallece en Akko, a los 40 años, el rabino Moshe Chaim Luzzatto, Ar-Ramjal, cabalista, escritor y poeta, sepultado en Tiberias junto a la tumba de Rabbi Akiva. En 1967 comienza la Guerra de los 6 días. Los 5 países árabes que rodean a Israel, Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak, se unen para declarar el exterminio de Israel y los judíos. Exhibiendo sus armas, abiertamente prometen al mundo árabe tirar a todos los judíos al mar. Sin embargo, Israel ataca la frontera norte y sur de su tierra y tan solo en 5 días el ejército derrota a los 5 ejércitos enemigos en los 3 frentes. Un 27 de Iyar de 1948, el Ejército de Defensa de Israel abre el camino de Birmania hacia la ciudad sitiada de Jerusalén. El 28 de Iyar de 1967, la ciudad vieja de Jerusalén es liberada en la Guerra de los 6 días y el Muro de los Lamentos vuelve a nuestras manos. Se celebra Yom Yerushalayim. El 29 de Iyar del año 882 fallece el profeta Shmuel en Mitzpeh.
Como ves, es un mes de suma importancia tanto para la historia de Israel como para la historia del pueblo judío. En el libro de Reyes 1 encontramos una referencia al mes de Iyar como el mes de Ziv. La palabra Ziv es un adjetivo que significa brillo, resplandor. En este mes el sol brilla a pleno y se encuentra en el hemisferio norte en su máximo resplandor, aun cuando todavía no se siente el intenso calor de los meses de verano. De igual modo, se cuenta que la generación que salió de Egipto se encontraba resplandeciente en este mes, ya que había logrado salir de su condición de impureza al prepararse para recibir la Torá. El mes de Iyar se conoce como que tiene la bendición de tener el poder de curar. Una característica única y muy interesante de este mes es que el acrónimo que forman las tres letras que componen el nombre hebreo, Aleph, Yud, Resh, son las iniciales del versículo Ani Adonai Rofeja, yo soy Dios el que cura, que encontramos en el libro de Shmot y hace referencia a un pasaje bíblico en el que los hebreos encuentran un pozo de agua amarga en el desierto y Dios la purifica para que puedan beber de ella. En este pasaje Dios les recuerda los mandamientos y les promete ser quien los cure si siguen su camino. El Sefer Tamei HaMinagim dice que la lluvia que cae entre Pesach y Shavuot es una refuá, una curación para aquellas enfermedades que no tienen cura. Durante este tiempo sucede gran parte de la cuenta del Omer, un periodo que podría verse como un tiempo de sanación, ya que el objetivo principal de estas semanas es perfeccionar las características internas de cada individuo. En esta tradición, durante 49 días, recordamos todas las sefirot divinas y trabajamos para perfeccionar nuestros defectos. Hay varios sucesos naturales que coinciden con el mes de Iyar y hacen que su característica de curador sea todavía más adecuado. El primero es que el mes de Iyar coincide con el mes gregoriano de mayo, en el cual el polen de los árboles alcanza su nivel máximo, desencadenando alergias en todo el mundo. Me preguntarás qué tiene que ver esto con la curación. Te cuento. Las alergias no son narices tapadas ni ojos enrojecidos. Las alergias son una reacción a los irritantes, que serían un objeto extraño que está desencadenando el sistema de limpieza del cuerpo. Otra curiosidad es que las sandías, los melones y las uvas, justo en esta plena temporada, están en Israel. Y estos son los alimentos más purificadores que puedan haber. Actúan como un limpiador de drenaje en el intestino. ¿No me crees? Hacé un ayuno de uvas un par de semanas o comé solamente sandía y melón en el desayuno y el almuerzo y después me contás. Iyar es también el mes en el que los árboles sacan nuevas hojas y florecen. Las moléculas de aroma de los árboles llamadas fitoncidas son compuestos orgánicos volátiles que relajan el sistema nervioso parasimpático, reduciendo así las hormonas del estrés. ¿Sabías que las flores tienen poderes curativos? Las flores pueden utilizarse para crear poderosos efectos curadores. Tanto la fragancia como el color de las flores poseen propiedades curativas y está demostrado que causan relajación y alegría en la persona. En esta fecha también festejamos Pesach Sheni. Todo judío que se encontraba lejos del templo o estaba impuro para ofrecer el sacrificio de Pesach tenía una segunda oportunidad, el 14 y el 15 de Iyar, para ofrendar el cordero de Pesach. Está escrito en los libros que este mes es el más propicio para pedir a Dios que nos colme de salud y cure a los enfermos, destacando que toda persona que quiere rezar para implorar salud o para pedir una total recuperación de un compañero o familiar puede hacerlo en este mes. Sus plegarias serán recibidas y contestadas rápidamente. Iyar es el mes en que nos enfocamos en el milagro de nuestro regreso a la tierra de Israel. Es en Iyar que celebramos tanto Yom Ha'atzmaut como Yom Yerushalayim. Atestiguamos al menos un cumplimiento parcial de las palabras de los profetas para el final de los días. Lo que aún no disfrutamos es la paz y la tranquilidad que Isaías prometió que se nos daría en la época de la redención final. El odio hacia Israel trasciende el entendimiento racional y el odio a los judíos ha superado todo lo que hubiéramos imaginado posible después de la Shoah. Iyar nos pide que reflexionemos sobre la importancia de Israel como parte de nuestro destino bíblico y exige nuestro involucramiento y apoyo en vista de las poderosas amenazas contemporáneas a la continuidad de su existencia. No cabe duda de que Iyar es un mes que tiene mucho que ofrecer. Contenido en la cuenta del Omer, es un mes óptimo para prosperar, porque cada día cuenta. Este mes te da la oportunidad de convertir lo amargo en dulce, la enfermedad en curación. Espero que lo disfrutes y aproveches este tiempo
para crecer. Si llegaste hasta acá, bien, y si no, también. Que tengas un Rosh Hodesh Yar Tov.